Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, mando un saludo a quien siguen a través de la radio y nuestras plataformas de internet. 381 personas fallecieron entre ayer y hoy por COVID. Hoy actualiza el secretario de Relaciones Exteriores que tenemos más dosis de vacuna que población. Interesante el dato, 126 millones y medio de dosis de vacunas contra COVID-19. Llegaron cerca de 600,000 de Sputnik, que por cierto se va a hacer ya en México la vacuna rusa. Afortunadamente para nosotros hay países en donde se fomenta, se incentiva la ciencia, y gracias a la ciencia británica, por ejemplo, AstraZeneca nos ha dado 50 millones de dosis, Pfizer 34 millones, a la ciencia norteamericana, Sinovac 20 millones, CanSino 9 millones, Sputnik cerca de 9 millones, Moderna 3 millones y medio, Johnson & Johnson 1,350,000. A mí me encantaría poder decir en estas alturas que la vacuna patria ya vacunó, la patria, la que se iba a desarrollar en México, se iba o ya hubiese vacunado a varios millones. No lo digo en clave irónica, me encantaría poder decir que en mi país, en vez de perseguir a los científicos, se hace ciencia de base que puede resolver en este caso el que 126 millones de personas, estamos hablando de dosis en este caso, hayan sido aplicadas gracias a estos laboratorios que ya le nombraba, y pues por supuesto a la gestión de la Cancillería que ha permitido tener estas vacunas en tiempo y forma. Ahí están los datos. La Fiscalía de la Capital optó por la justicia en clave redistributiva y propone resarcir a las víctimas, exonera responsabilidad a funcionarios actuales. La culpa centralmente está en la construcción de la línea 12 del metro. Matan al director del Cerezo en Colima. México volverá a pedir visas a brasileños para evitar que ingresen a los Estados Unidos. Por cierto, el día de hoy se repatrió a una familia con una mujer embarazada que pidió asilo, una familia afgana. Hay protestas en algunos sectores por esta situación. Juicio político contra Sebastián Piñera. Iremos a Chile en un momento más para hablar del tema. Aparece novela póstuma de John le Carré. Habrá por supuesto que leerla. El presidente dice que ortodoxia en las finanzas públicas y anticipa que podrían contabilizarse 10,000 millones por la operación Televisa Univisión. Todo eso efectivamente es dinero que entra al país y que permite mejorar la situación relativa. Bueno, lo que genera controversia ahora es el anuncio del decreto de legalización de los autos llamados chocolate. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, a través del presidente José Sosaya, habló efectivamente de las afectaciones al Estado de Derecho y a la propia industria que esta decisión tiene. Esta mañana me dijo que se mantenía abierta una ventana en la Secretaría de Economía para ver si efectivamente estos temas o este tema se puede encauzar de otra manera. Retrocede México en los índices Estado de Derecho. El World Justice Project pues ubica que nuestro país está en algunos de los indicadores en el 130 mundial. Yo creo que a usted no le sorprende cuando recordamos que el 93% de los delitos en este país no se denuncian. Bolsonaro quiere privatizar Petrobras. Aquí en México quieren reconcentrar la industria eléctrica, y Bolsonaro quiere pues privatizar Petrobras para que vea los contrastes que se están dando en América Latina. Javier Duarte dio negativo a lo largo del día. Se había especulado sobre si tenía o no COVID. Finalmente no lo tienen. El que sí tenía COVID es el juez que iba a procesar, que iba a hacer la diligencia de Ramón Sosamontes, de tal manera que esa se aplazó. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante. Bueno, y seguimos con la información. El día de hoy la Fiscalía de Justicia de esta capital anunció que va a presentar ante un juez la investigación sobre el colapso de la línea 12 del metro, que como usted sabe, bueno, pues no solamente generó una afectación a los usuarios, a miles de usuarios en la capital, sino que costó la vida a varias personas y afectó a otras más. Yo le agradezco mucho al coordinador, al vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Nosotros, Ulises Lara, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Curcio, a sus órdenes. Aquí estamos a sus órdenes. Pues cuéntenos qué concluye la Fiscalía sobre este tema de la línea 2. Sí, gracias.
La investigación de nuestros trabajos periciales, que tuvo como soporte una serie de disciplinas, más de 19, entre ellas un grupo de especialistas importantes en puentes y en estructuras, concluyó que uno de los problemas centrales fue una serie de fallas relacionadas con la construcción de este tramo elevado, particularmente lo que corresponde a hacer eficiente el funcionamiento de la estructura mediante los pernos que van adheridos a las patines que forman parte de estas dos vigas centrales con las cuales se soporta el puente superior, donde va además un sistema de cemento, donde además van los rieles, van los durmientes y va todo el sistema. Y no solamente llegó a esa conclusión, sino que además observó dentro del diseño del proyecto que existían fallas en el modelo de construcción, en la forma en que estaban pensadas lo que se llaman diafragmas, que es un sistema mediante el cual se distribuyen las cargas entre las dos vigas principales y que al no estar adheridas hasta el piso inferior y el piso superior, estas cargas empiezan a generar problemas, sobre todo en la parte del patín inferior, que pueden ser consideradas fatigas, como se le conoce a este tipo de esfuerzos. Así que combinan a la mala construcción con los pernos que no estaban correctamente adheridos, ni suficientes, ni en las diferentes condiciones en que estaban. Una viga además adicional que lo mencioné en ese momento, que es la viga, secundaria, que tenía la finalidad de tener una tercera vía dentro del mismo espacio para temas de mantenimiento en esa zona. Era una zona de recarga que fue mal posicionada dentro del propio puente y que terminó por convertirse todo esto, ¿no? Fallas constructivas con el diseño, sumado a una pésima soldadura, que fue lo que hicimos también en pruebas de laboratorio para demostrarlo, que terminaran por convertirlo en una situación de riesgo extremo y que desafortunadamente el día 3 de mayo, en la noche, ¿no?, en un segundo con 9 centésimas, se colapsara, se doblara y acabara por derribarse, y esto ocasionó, como bien comentabas, la muerte de 26 personas y 97 lesionados, así como el problema enorme para la ciudad en cuanto al transporte colectivo, sobre todo en la zona oriente y zona conurbada con el Estado de México. Esas son las conclusiones principales. Se trata de un homicidio y lesiones y daños culposos. Estamos nosotros presentando ya ante juez, haciendo el citatorio para que haciendo la solicitud de audiencia, para que a partir de ahí puedan hacer los citatorios a los probables responsables de estos hechos. En eso estamos. ¿Qué son? ¿Qué personas, empresas, dependencias? ¿Quiénes son los imputables, coordinador? Personas físicas y personas morales. Estamos hablando de responsabilidades, tanto con lo que hace a las propias empresas que estuvieron involucradas en las tareas, como a las personas que estaban también con asignaciones directas de responsabilidad sobre la tarea, particularmente en la parte de construcción y supervisión. Así que esos son, no puedo dar ahora mismo por el debido proceso los datos, pero en cuanto ya estén dentro de la propia, base de... Pero digo, la propia empresa, le pregunto, no solamente ya reconoció, sino que anunció ahí en acuerdo con el presidente que va a pagar. ¿Eso disminuye a los ojos de la Fiscalía la responsabilidad? Es decir, el que haya habido ya la voluntad de reparar el daño. Más que a nuestros ojos, Leonardo, creo que hay que decirlo, la Fiscalía es el acceso de los ciudadanos sobre la base de que puedan ser víctimas de un delito para que puedan llegar a la justicia. Nosotros hacemos posible, propiciamos las condiciones. Quienes deben de ser las personas que acepten o no que pudo haber algún tipo de reparación integral de daño son las propias víctimas, y esto lo permite nuestro sistema de justicia penal acusatoria. Así que lo que nosotros estamos viendo es que hay una disposición, como bien has comentado, que se ha señalado. Nosotros todavía no tenemos un documento, esperemos que pronto se pueda hacer visible, en el que se pueda hacer de manifiesto que hay esta disposición para la reparación integral del daño, tanto en lo que hace a los daños materiales como lo que hace, por supuesto, a las personas que fueron afectadas de manera directa o indirecta por estos acontecimientos. Serán ellos los que determinen, y será un juez el que finalmente, que es así el caso, el que pueda dictaminar que ya no hay imputación y persecución penal sobre el hecho.
Ya, porque el tema, bueno, ustedes tienen el monopolio de la acusación, ¿no? Es decir, la fiscalía dice esto va por aquí y por allá, por eso le preguntaba si podían considerar, no sé, buena voluntad por parte de la empresa, el grupo Carso que ya anunció que pagaría una parte, ¿no? De hecho ya está, Sí, creo sí. que fondeando el tema, ¿no? Sí, en eso están trabajando, como bien lo dice el doctor. Ya. Y cierto es que nos corresponde en algunos casos ser, yo diría en ocasiones hasta, digamos, testigos o coadyuvantes, pero en realidad son las partes. Si mañana tuviéramos conocimiento de un acuerdo que se establece entre la ciudad y la propia empresa o las empresas o los ciudadanos, Ya lo estableció, ya lo estableció el presidente, pero preguntarle, entonces no sabemos qué persona, o no me lo puede decir por razones del debido proceso, la información, digamos, que les llevó a ustedes a esta conclusión, ¿fue producto de peritajes que ustedes se encargaron o es producto, pues se publicó ya un reportaje en el New York Times, o la empresa DNB, coordinador? No, lo hacemos sobre la base de nuestro propio estudio. La Fiscalía tiene esa responsabilidad y esa obligación, realizarlo sobre la base de sus propios trabajos periciales. Nosotros lo hicimos con nuestros peritos y con peritos que se habilitaron por su nivel de especialidad en puentes y técnica, entre otros, y fueron los que tenemos ahora mismo como nuestra base para generar las imputaciones. Así que sobre la base de nuestras propias investigaciones podrá formar parte dentro de la propia carpeta otros estudios, análisis, como podría ser el mismo de DNB, pero sobre el que estamos señalando ahora mismo estas imputaciones sobre lesiones, homicidio y daños culposos, lo estamos haciendo nosotros sobre nuestro propio peritaje penal. Oiga, recapitulando, coordinador, entonces, ¿cuándo presentan la investigación al juez? Nosotros estamos ya solicitando hoy mismo y tendrá el juez a bien darnos Hoy mismo. La audiencia. No, bueno, tiene un plazo dentro de la propia Constitución que no puede superar los 15 días dentro del Código Nacional. Así que nos estaremos esperando en el momento que nos dé la fecha de audiencia e iniciar el procedimiento. No quisiera omitir que son pues una serie de documentos. Hemos presentado un estudio bastante profuso sobre lo que ocurrió, los hemos señalado, y ya serán ellos los que nos den la cita y hagan los citatorios a las personas que están señaladas como probables responsables. Sí. Muy bien, pues muy agradecido por la conversación. Muy buenas noches. Muchas gracias por la opción. Gracias. Gracias, el coordinador de asesores y también portavoz de la Fiscalía de Justicia de esta capital, Ulises Lara. Y bueno, pues seguimos con la información. Vamos ahora a pedirle al vicecoordinador de la bancada del PRD y ex coordinador o director del Metro, Jorge Gaviño, que nos dé su punto de vista sobre este tema. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. Leonardo, qué gusto saludarlo y también al auditorio. ¿Qué opinión le merece lo que anunció hoy la Fiscalía? Bueno, finalmente son coincidentes el dictamen que tiene la Fiscalía y que dio a conocer el día de hoy. Básicamente yo puntualizaría 4 temas. Uno es que subrayan el error de diseño. Segundo lugar, que hubo fallas constructivos importantes en el tema de soldaduras, de pernos, una deficiente supervisión. Y luego también un cuarto tema que sería la falta de redundancia para mantener la seguridad en la estructura. Entonces estos 4 puntos evidentemente en el aspecto técnico pues implican responsabilidades de carácter penal y es lo que nos acaba de comentar la Fiscalía. Ya. Oiga, ¿le ve, digamos, verosimilitud, coherencia? ¿Le parece razonable con la información que tenemos las conclusiones a las que ha llegado la Fiscalía? Sí, absolutamente, y además muy coincidentes con lo que ya conocíamos, con los dictámenes anteriores que nos fueron dando a conocer con parcialidades y son totalmente coincidentes esos criterios. Muy bien, pues muchísimas gracias por la conversación, muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo, un abrazo. Jorge Gaviño ahí tiene los puntos de vista sobre lo que ha ocurrido efectivamente el día de hoy. Me entero que subirán parte del acervo de la Suprema Corte de Justicia a la plataforma digital Memórica. Celebro que cada vez tengamos más archivos digitalizados, poder acceder de manera directa a ellos. Bueno, me lazo ahora con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Doctor
muy bien, muy contento de escucharte y de platicar contigo, con tu auditorio. Oye, cuéntame de qué vamos a platicar esta semana. Bueno, pues yo creo que el comentario obligado, el tema de la reforma eléctrica, y yo creo que las implicaciones negativas que puede tener para la economía del país y su capacidad de generar empleos. Quizá para poner ejemplos, Leonardo, es tan anacrónico como si hoy nos propusieran volver al teléfono de México. Ay, ya se me fue Enrique de la Madrid, a ver si lo podemos recuperar y platicar con él sobre el tema este de la reforma eléctrica, que naturalmente pues se ha concentrado, como es natural, la atención a dónde se mueve este país en esa materia, y cada vez hay más preguntas, usuarios, por supuesto el gobierno reconstruye la narrativa en base a una cosa casi patriótica, ¿no? De volver a darle a la CFE atribuciones que nunca ha tenido, nunca había tenido tal concentración de funciones, y bueno, pues poco a poco ir poniendo en una situación de primacía a la empresa. Pero bueno, las otras preguntas son, ¿nos va a hacer más competitivos? ¿Nos va a permitir tener energías más limpias? ¿Nos va a dar mejores servicios? Enrique, te saludo nuevamente. Uy, de nuevo, qué mala suerte. Bueno, pues vamos a ver si la tercera es la vencida. Le decía, mejores servicios, reducción de emisiones, si efectivamente las empresas no pierden competitividad, porque bueno, pues parte del debate que hemos oído, hace un ratito le refería el artículo de Jorge Castañeda, hijo. Bueno, pues el tema sigue siendo si las empresas pueden acceder a energía más barata y más competitiva, pero a ver si ya funciona la línea con Enrique de la Madrid. Enrique, adelante. Perdón, estuve en carretera entre Jalapa y Veracruz. Te decía que es como si nos ofrecieran otra vez un monopolio de Estado para el tema de los celulares y que ya no pudiéramos, por ejemplo, escoger a quién comprarle el celular, en qué compañía conectarte, o que nos dijeran, ya no necesitas tener competencia para escoger una compañía de Internet, vente aquí al monopolio del Estado. No hace sentido eso en la economía actual, cuando debería de ser al revés, que pudiéramos producir cada uno nuestra electricidad desde nuestras casas, desde las empresas. No necesitamos en siglo XXI un monopolio estatal para acceder a la electricidad. Por lo mismo, perderíamos en calidad, perderíamos en precio y sobre todo perderíamos en términos de que fuera una energía más limpia. Por eso yo creo que pues más que ir hacia atrás, ¿qué tal que vamos para adelante? Un sistema que nos permita acceder... Buena idea. Pues comprar de la electricidad de quien quieras, como hoy puedes hacerlo de un celular, como lo puedes hacer del Internet. Si quieren revisar la reforma, que la revisen, pero para adelante, nunca para atrás. Bien, pues yo creo que es un gran tema, y por supuesto del diseño constitucional que nos plantean, ciertamente la reconcentración de funciones en una ya ni siquiera empresa productiva del Estado, sino un órgano del Estado. Sí siento que perder reguladores, reconcentrar funciones, obligar a que todo mundo, incluidos los industriales, que no sé qué van a hacer en el momento en que les digan, oiga, pues que ya no le puede comprar a los privados, sino que le tiene que comprar toda CFE, como ocurre, mi querido Enrique, con los usuarios residenciales, que no tenemos más remedio que comprarle a CFE, ¿no? Y por eso la reforma debería ser en el sentido contrario. Es decir, ¿cómo vamos avanzando en un país donde los particulares, las viviendas residenciales, podamos decidir a quién le compramos y no solamente al monopolio del Estado? Es también una reforma política, si lo quieres ver de otra manera, Leonardo, porque es la concentración del poder. ¿Qué te parece que le caes gordo como municipio al director de la CFE? Pues te apaga la luz. O como empresa, te baja el switch. Es una reforma política y no solamente es una reforma del sistema eléctrico en el país, y va en la dirección equivocada que no le conviene a los mexicanos. Oye, hay que preguntarle al secretario de Gobernación qué opina de eso, que ya le tocó lidiar con CFE. Sí me parece ciertamente muy regresiva y bueno, también como contraria a la lógica de no solamente una economía abierta, como ya decías, sino regresando a lo que nos has comentado en semanas anteriores, las ciudades, por hablar del tema que tú estudias y trabajas, van pidiendo cada vez energías más limpias, ¿no? Las industrias van pidiendo también energías más limpias. Tenemos la COP aquí en los siguientes días, y bueno, pues el mundo, la lógica económica va yendo a energías mucho más limpias, y no está claro que con una reconcentración en CFE vayamos a tener algo parecido, Enrique. Sí, efectivamente, el mundo es cada vez más eléctrico, Leonardo. Hay que ver simplemente lo que ha pasado ahora en la pandemia, en donde las casas, quienes hemos tenido acceso a Internet,
estamos con las computadoras, los jóvenes también en las escuelas, las empresas automotrices anunciando que para el 25, el 30 y 35 desaparecen los coches que usan gasolina y nosotros vamos para atrás. No es por ahí, el camino es exactamente al revés, es hacia adelante, es que sea una economía donde haya más competencia y sobre todo una energía más accesible y más limpia. Bien dices, ahí viene la COP, ¿qué les vamos a decir? Que esta es la gran propuesta de cómo conservar el medio ambiente, conservar y generar electricidad a partir de combustóleo. No me parece que sea el camino correcto. Nos meteremos en problemas hasta de comercio exterior. En Europa ya también se está cuestionando los productos que se hacen de energías sucias. Ese es el camino del mundo y México es parte del mundo, aunque algunos crean que no lo somos. Hacia allá tenemos que caminar. Mi querido Enrique, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho tu comentario. Leonardo, abrazo. Buen día. Gracias, Enrique de la Madrid, con el tema de la reforma eléctrica, tema que, por supuesto, como le digo, ha generado mucha atención por razones obvias. Saludo ahora al senador Germán Martínez. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. La verdad, muy contento de estar con tu auditorio. Y yo contento de que esté con nosotros. Oiga, que finalmente no van a poder ser grupo parlamentario. No, eso es falso. Alguien ahí puso un tuit sin información. Ahí estuvimos en la mañana con Monreal. ¿Y qué les dijo? 4 de los 5. El grupo va. Ya incluso hay documentos firmados por la ministra Olga para que nos acomoden en cinco sillones juntos. El grupo va, y además no nos importa lo burocrático, nos vamos a juntar y vamos a hacer valer nuestros votos y nuestra voz. Nosotros, o sea, sí va a van a hacer un matrimonio de hecho, no de derecho, Germán. También de derecho, formalmente eso ya lo decide la Junta, pero sí va formalmente. Ya está real, el grupo es real. Y formalmente ya va ahí. Alguien metió ruido ahí que no les gusta, que nos tiene cierta envidia, pero es normal en estos casos. Es la primera vez que se hace. Entonces va a haber grupo parlamentario plural. Así es, con derecho a voz, que es lo que nos importa, con derecho al turno de la palabra en tribuna, con derecho a proponer temas en agenda, con los votos que pues eso nadie nos los puede quitar, y nosotros podemos ser fiel de la balanza en muchas cosas. La verdad, sí, vamos a ser grupo. Insisto, ya hay documentos para que el próximo martes nos sentemos juntos, los 5, en un lugar. La verdad, ha ido caminando, y hoy caminó muy bien. Y quien dijo que no, informó que estábamos 5, y la verdad, una no pudo estar por un tema familiar. Estuvimos los 4, el senador Madero, la senadora Nancy, el senador Álvarez y Casa y un servidor, con Ricardo Monreal a las 9 de la mañana en la Junta de Coordinación. Ni siquiera estuvimos los 5, y al contrario, se avanzó fuerte y se avanzó muy bien. Entonces ya no habrá necesidad de ir a tribunales, trabajarán en la Cámara Alta, y creo que va a venir muy bien que oxigenen el debate, ¿no? Que no sea un asunto ahí de bloques, de todos a favor, todos en contra, ¿no? No. Muy bien, que no sea burocrática la respuesta, y sí queremos nosotros debatir los asuntos, nada de descalificaciones, nada de insultos de un lado o de otro, o de fobias. Nosotros estamos dispuestos a analizar todas las reformas, incluida la eléctrica. Tenemos nosotros dudas y lo queremos decir, esperemos la minuta se corrija, así también lo hemos dicho, así como viene, para nosotros es difícil acompañarla. Entonces vamos a ver si le hacen modificaciones en la Cámara de Diputados. Yo te puedo decir algo, doctor, la verdad es que si están nuestras palabras en las leyes, en todas las leyes, nuestras palabras que aportemos, pues estarán nuestros votos. Si no están nuestras palabras, no estarán nuestros votos. Y eso así es el Parlamento en todo el mundo. Y nosotros queremos, sí, representar sin esa muralla vieja de los partidos a los ciudadanos. Nosotros no queremos pedirle permiso al Comité Nacional del PAN o del PRI o a Marco Cortés o a Mario Delgado, o voltear a Palacio Nacional
para votar o para expresarnos. Nosotros queremos expresarnos libremente estos 3 años que quedan de legislatura y decir con claridad lo que nos gusta del gobierno, lo que no nos gusta del gobierno, lo que nos gusta de la oposición o lo que no nos gusta de la oposición, como debe ser. Yeah. Y supongo que lo más importante de todo es darle brillo a la función legislativa y que no nada más sean aplaudidores o críticos, ¿no? Sino que debatan, que parlamenten, ¿no? Con nosotros no está garantizado el aplauso y no tenemos fobias ni insultos para nadie. Respetamos a todos los grupos parlamentarios, no queremos quitarle nada a nadie, no vamos por dinero de los grupos, no nos interesa el dinero, hemos renunciado al dinero como grupos parlamentarios. La verdad es que nos interesa voz, nos interesa que no nos dé vergüenza decir que somos políticos, que somos senadores, que somos representantes de la gente. Nos interesa elevar el nivel del debate, tener datos ciertos, no inventarse datos ni tener otros datos, ni acomodar los datos a como nos guste. Y hay senadores y hay representantes, diputados que voltean a ver al presidente. Está bien, está en su derecho, pero también la oposición, hay oposición que voltea a ver a sus gobernadores, que voltea a ver a sus alcaldes. Y pues eso no, nosotros volteamos a ver a la gente, nos juntamos 5 y no nos sentimos cómodos en los partidos, como creo que la inmensa mayoría de los mexicanos, y tenemos derecho a cambiar, como la gente tiene derecho a cambiarle a la estación de radio si no le gusta lo que uno dice, así tal cual. Nosotros tenemos el derecho de cambiar y de asociarnos, eso nadie nos lo puede negar, y grupo va a haber. Hoy dimos pasos agigantados en eso, y la verdad, Monreal, el liderazgo de Monreal ha sido correcto. No somos a favor de Monreal, ni a favor de Ebrard, ni a favor de Claudia Sheinbaum, ni a favor de nadie. No somos. Ya todo el mundo está futureando, Germán. Si yo fuera a favor de Monreal, pues dejaba a mi suplente, que es Pedro Aces, que ese le ayuda más a Monreal. No es eso. Ya ese jueguito no es bueno para el país, doctor. Sinceramente, se adelantó demasiado la sucesión y yo no veo que sea correcto eso. Todavía hay de dónde darle resultados a la gente, de dónde detener la violencia en Michoacán, en Zacatecas, de dónde acortar la brecha de pobreza. Para dar y regalar la impunidad, el funcionamiento de las fiscalías. Hoy salió este tema del World Justice Project, estamos de llorar en materia de impunidad, pero el primer paquete que les llega entonces es el económico, ¿no? La ley de ingresos la tendrán que discutir, entiendo que les llega la semana que entra, Germán. Sí, eso esperemos que la apruebe la Cámara de Diputados. La Cámara. Y después llegará a la Cámara de los senadores. Sí, estamos dispuestos a revisarlo con toda responsabilidad. Insisto, no hay ningún tema. Y estamos dispuestos a platicar y vamos a hacerlo la semana que entra. Están en la agenda ya acomodándose la hora. Vamos a hablar con el secretario de Gobernación. O sea, nosotros no tenemos ningún problema en hablar con la gente, en hablar con los miembros del gobierno, como bancada seremos. Sí. Pues seguiré, por supuesto, puntualmente sus deliberaciones. A mí me encantaría, en la lógica esta de escuchar a los ciudadanos, que cambiaran un poco las prioridades, con impunidad, con todos estos temas. Me pregunto qué estamos haciendo, discutiendo electricidad, pero bueno, también hay prioridades políticas del gobierno. Senador, pues muchísimas gracias por la conversación. Al contrario, doctor Curcio, gracias a usted por la invitación. Estoy a la orden. Buenas noches. Saludos, Germán Martínez, senador de la República. Ya escuchó usted, sí van a ser grupo parlamentario y estarán despachando en los próximos días como tal, ¿no? Como grupo, independientemente de lo burocrático. Por eso le decía pareja de hecho, aunque no necesariamente de derecho, pero bueno, el tema es que no bloqueen su funcionamiento como grupo, que se pueda colegiar y ir tomando decisiones. Me permite que hagamos una breve pausa, nos tomamos un respirito y regresamos en un instante.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que Chile, que ha tenido un periodo muy convulso, temas de protestas, por supuesto el tema constitucional que hemos seguido, ahora hay un ánimo de procesar precisamente políticamente al presidente por revelaciones que se hicieron en los Pandora Papers. Me enlazo con el periodista Raúl Espinosa, a quien le agradezco mucho esta colaboración especial. Raúl, buenas noches. Buenas noches, doctor Curse, ¿cómo está? Un gusto de saludarlo. Bien, encantado de recibirlo. Cuéntenos, ¿hay ánimo de, digamos, procesar políticamente, juicio político contra Piñera? Cuéntele al auditorio que nos escuche y ve en todo el país, ¿por qué razón? Sí, lo que pasa es que el clima está bastante crispado en Chile porque, bueno, partimos con el estallido social, después toda la pandemia y todo lo que ha ocurrido, pero estamos a 38 días de una elección presidencial de parlamentarios, de consejeros regionales, entonces es una elección grande y, por cierto, se sacan todas las cosas a mano. Ahora, el tema del presidente de la República, le quedan 38 días, digamos, de electo. Lo importante, yo creo, para todos es lo que puede significar la elección de los candidatos. Ahora tenemos 7 candidatos, entonces hay 2 que son del partido de derecha, de donde está Sebastián Piñera, y eso obviamente le puede influir. Entonces, ahí está el problema de lo que se está tratando, pero la gente, mayoritariamente en Chile, está más preocupada del coronavirus, de la inflación, que en Chile estábamos acostumbrados al 3% y ahora vamos en el 5,1%, entonces yo creo que esas preocupaciones son bastante reales para toda la comunidad. Sí, no lo dudo aquí también, pero la acusación de juicio político, ¿por qué razones, Raúl? A ver, la acusación del juicio político está en relación a los Pandora Papers, que de alguna manera eso ya se había tratado antes, pero que ahora ha reflotado y dicen que podría haber alguna cosa nueva. Ahora, aquí los presidentes de la República pueden ser enjuiciados hasta 6 meses después que terminan su mandato, pero aquí terminó el primer mandato, tuvo el mandato de la presidenta Bachelet y ahora está terminando el segundo periodo, entonces varios dicen que no corresponde, pero hay que precisar, el presidente niega las acusaciones que él no hizo jamás esto estando en el cargo, entonces ahora se le entregó una acusación que se está presentando por 16 diputados, se presentó ayer. Había que presentarlo antes de las 9:30 de la mañana y se presentó a las 9:20 de la mañana. Entonces ahora pasó a una comisión que se forma y son 5 diputados, que es por sorteo, y esto es para evaluar técnicamente si corresponde o no esta acusación. Entonces esta comisión ya se normó, se salió y estamos a la espera de qué es lo que va a decir. Están 2 y 2 y un independiente, más o menos, para que ver cómo están las cosas. Bueno, pues seguiremos puntualmente el asunto. ¿Qué implicaría que le hicieran juicio político a Piñera? ¿Lo destituirían? ¿O qué implica el juicio político? ¿O qué consecuencias puede tener el juicio político en Chile? Yo pienso que el juicio político a estas alturas del partido, que ya no le queda prácticamente nada al presidente, no tendría una inestabilidad como hubiera tenido a mitad de su mandato. Esto mismo se trató de ver para el estallido social que se van a cumplir 2 años, que fue el 18 de octubre del año antepasado, pero sí, ahí yo creo que estaba mucho más complicada la cosa porque le quedaban 2 años todavía. Pero ahora, si se destituyera, vaya a ser cuando ya incluso habría elegido otro presidente, a ver que vamos al balotaje, que es lo más seguro, porque tenemos 7 candidatos. Pero yo creo que ahora no genera. Incluso yo estaba mirando los noticieros, ni siquiera titulan con esa noticia, titulan con el problema de la Araucanía, titulan con temas que tienen que ver con la inflación. Vi lo del tema mapuche también, ¿no? ¿Qué ha sido? También, claro, ese es el tema de la Araucanía, que está en la zona de los mapuches, de los araucanos, digamos. Entonces ahora eso está llevando los titulares, porque no es tan grave destituir al presidente, o sea, sigue siendo grave, pero cuando faltan 2 días para que termine su mandato, nos genera una inestabilidad política, eso es lo que me refiero. Ya, perfectamente claro. Pues muchas gracias por el enlace, muy buenas noches.
Que esté muy bien, doctor de curso, que esté muy bien, muchas gracias. Gracias, Raúl Espinosa, periodista de Radio Ancoa en Chile, pues le agradecemos mucho esta colaboración especial. Vamos ahora a la pausa musical con Abel Lozano. No me dicen que tenemos enlace con Maru Rojas a Guanajuato. Maru, adelante. Vamos saliendo del Teatro Juárez, donde le entregaron la presea cervantina a Miguel Sabido, dramaturgo y poeta, el máximo reconocimiento que entrega este festival. Estamos ya en la exhacienda Gabriel de la Barrera, casi a la salida de Guanajuato, para comentarle, doctor, que hoy se inauguraron las casas de Coahuila, porque a Coahuila y a Cuba está dedicada esta edición 49 del festival. Hablamos con el ministro de Cultura de la isla caribeña y él nos comentaba que no están nunca más agradecidos como ahora con el gobierno mexicano por todas las distinciones que esta nación ha tenido. Incluso fue insistente, México es la única nación que lucha contra el imperialismo yanqui, pero sobre todo quizá va a ser el único país que compre sus vacunas, así lo dijo. Nosotros agradecemos mucho esas muestras de amistad y de solidaridad del presidente López Obrador para con Cuba. Hoy por la mañana lo escuché de nuevo hablando de que tenían la intención de materializar la compra de vacunas cubanas, que como ustedes saben, Cuba ha conseguido desarrollar 5 candidatos vacunales contra la COVID-19. Ya tenemos 3 vacunas en activo en Cuba, suministrándose al pueblo cubano, ¿no? Y bueno, eso también son productos exportables de alta demanda en el mundo. Bueno, qué bueno que México pueda adquirir esa vacuna y que pueda servir aquí para inmunizar a la población mexicana. Yo creo que es un paso importantísimo en las relaciones con Cuba, sobre todo de carácter comercial, y que habla también de la solidaridad con Cuba y de la posibilidad también de ayudar. Así es que México comprará las vacunas ahora de Cuba. Esto fue al inaugurar la Casa de Cuba en Guanajuato, la Casa de la Cultura, que está a un costado del Templo de Santiago, que está junto al Teatro Juárez, doctor. Muy bien, Maru, pues te agradezco mucho el enlace y cuídate mucho. Buenas noches. Saludos. Bueno, pues eso es lo que dice el ministro cubano. Como le decía, 126 millones de dosis. Hoy actualizó el canciller de la República. 49 millones son AstraZeneca, 34 millones Pfizer y 20 millones Sinovac. Bueno, de otras vacunas, por supuesto, también cuentan, entre otras Sputnik, CanSino, Moderna, Johnson & Johnson. Vamos ahora a la pausa musical. Entonces, pues aquí tenemos uno de los duetos más famosos, que es el brindis de la Traviata con Nucha Fochile, la Royal Philharmonic Orchestra con Maurizio Bellini del 93. Y con esto arrancamos porque la gente lo conoce, ¿sí? Pero vamos a pasar a lo que sigue. Porque mira, en la otra efeméride no solamente es que nació, no, la siguiente, no solamente fue que nació en 1813, del 10 de octubre, Giuseppe Verdi, sino que Pavarotti nace el 12 de octubre en Módena, Italia también, o sea, 2 italianos en octubre, con 2 días de diferencia, con varios años de distancia. En este caso, Pavarotti en 1935, ¿sí? Y esta área de Il Trovatore, sì, ben mio, es una de las más conocidas, de las más fuertes, y yo creo que de lo que más le exigió en términos de presencia escénica y también en términos de, digamos, vocales, a un Pavarotti, pues que caramba, estaba en su mejor momento, ¿no? Y en una ópera, por cierto, que si no han visto El Trovatore, es fuertísima, es una historia muy fuerte, porque, bueno, el Trovatore es el trovador,
Y es el trovador, pues el que anda por las calles cantando, recitando, leyendo poemas, etcétera. Sí, pero aquí verán la historia desgarradora de una madre, de una familia, de un hijo, de una tragedia, de una confusión, y esto es de lo más dramático que llegó a escribir Verdi. Te tengo... No, vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue. Pira. Porque esta esta te la dedico a ti, mi querido Leonardo. Don Carlos, sí. Qué bonita. Mira, y aquí tengo dos anécdotas que platicar. La primera, ¿sí?, es que la primera vez que yo vi una ópera en vivo, completa, en mi vida, fue a los 17 años en Austin, Texas, y fue Don Carlo de Verdi. Esto que estamos viendo fue lo primero que yo vi a los 17 años y me pudo fascinar. Pero recuerdo muy bien que la primera entrevista que me hiciste, cuando me nombró el presidente Calderón secretario del Trabajo, dijiste, este hombre es el que más conoce de cultura y de música en el gabinete. Y luego vimos juntos esto en el Auditorio Nacional y lo comentamos en una entrevista posterior. Pero esta es una historia de poder, de amor, de magia, y quizás no considerada entre las más famosas, pero sí de las más profundas óperas de Giuseppe Verdi, y con el magnífico, maravilloso, inconmensurable Luciano Pavarotti. Qué hermoso. Oye, por supuesto, cuando uno compara el argumento de Don Carlo al Trovatore, que nos lo ponías, el de Don Carlo es claro, preciso y directo. Y en cambio el del Trovatore es bastante enrevesado, Javier. No, súper. Oye, es que esa es una parte más humana. Y en Don Carlo, pues sí estás viendo que es pues un asunto más de poder, de cómo se ponen de acuerdo a las partes, pero en medio se llevan al amor, ¿no? O sea, entre las patas. Sí, claro. Entonces, sí, son ambas historias muy interesantes. Yo les ruego que no solamente escuchen la música, que lean los libretos, que lean las historias, los contextos y el momento en que se escribe y por qué se escriben estas obras. Pero, hombre, de Verdi pudimos saber, me costó un trabajo elegir las piezas para este programa, pero a porque mí me encantaron. Tiene todo Pavarotti, ¿no? Sí, Traviata, Don Carlo y el Trovatore, y el Trovatore pues se luce el tenor. Mi querido Javier, nos vamos, te mando 1000 abrazos. Este dueto, insisto, es para ti porque nos une. Venga, abrazo, lo mejor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.